Bienvenidos sean todos a este curso de matemáticas financieras. Vamos a continuar con el tema número 4 que hace referencia a la amortización de créditos. Ahora, esto es un tema que no debería ser nuevo para nosotros. De alguna u otra forma, hemos estado a lo largo de los temas anteriores valorando distintas operaciones financieras, entre ellas las relacionadas con préstamos o créditos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a profundizar y vamos a ir un poco más allá acerca de cómo se le debe hacer seguimiento a estas operaciones de crédito y adicionalmente vamos a conversar, esto termina siendo uno de los temas más interesantes sobre lo que es el análisis de la deuda en sí, cuáles son los beneficios, cuáles son las consecuencias y cómo se debe gestionar todo el tema del endeudamiento. Por esa razón, vamos a poder observar si seguimos haciéndole continuidad a la materia estos últimos tópicos, este último set que vamos a empezar a ver a partir de ahora, termina siendo el más práctico, yo diría que lo más palpable a lo que sería estudiar las finanzas. Hay dos ramas muy importantes, tenemos la perspectiva de las finanzas corporativas y la perspectiva de la gerencia de inversiones y vamos a abarcar un poco de estos dos aspectos en estos tres últimos temas. Vamos a también darnos cuenta que sin duda alguna la base de todo este trabajo es el sistema del interés compuesto y que la modalidad más aplicada son las rentas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Evidentemente, la amortización de créditos, como ya hemos hecho ejercicios y hemos hecho valoraciones, es un tipo de renta, al igual que la valoración de bonos. Y claro, al final vamos a conectar estas ideas, estas fuentes de financiamiento para poder evaluar entonces qué decisiones de inversión a largo plazo se pueden tomar, que también se terminan comportando como una renta. Entonces, como ya de alguna manera les di una introducción de lo que es las fuentes de financiamiento vía patrimonio, vía acciones, que fue una de las aplicaciones que abarcamos en el tema de rentas. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar todo el tema de la deuda de una manera más detallada. Ahora, claro, yo les presento estas generalidades, les presento este concepto acerca de cuál es el objetivo de una operación de crédito o una solicitud de préstamos. Y a ver, esto no debería ser algo distinto a lo que no hayamos abarcado y los principios que hemos estado comentando desde el principio del curso se siguen aplicando. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, cuando un individuo o entidad acude a una institución financiera con el objetivo de solicitar un préstamo o adquirir un instrumento de deuda, este deudor, viéndolo desde su perspectiva, va a recibir un valor presente, que es este capital, para poder utilizarlo en sus operaciones o para invertirlo, a cambio de, claro, devolver este monto principal y adicionalmente todos los intereses generados que se basan en lo que es el costo de oportunidad y en la teoría del valor del dinero en el tiempo. Pero ahora, ¿qué vamos a atajar? Vamos a atajar lo que es el plan de amortización, porque evidentemente tenemos que entender que se le tiene que hacer seguimiento a todo este tema de los créditos y se va a basar en un determinado plazo, una tasa de interés pactada y, claro, de manera sintetizada, se va a formalizar en un documento que es, claro, el famoso contrato. ¿Qué diferencia una operación de crédito con un banco a una operación, digamos, de financiamiento en el mercado de valores? Que este contrato, las condiciones las pone el banco y los bancos suelen ser mucho más estrictos en cuanto al cumplimiento de estas condiciones. Si lo vemos desde la perspectiva del deudor, tiene una cuenta por pagar, tiene una obligación pendiente con el banco y claro, este control periódico, que es el que vamos a ver, se va a llevar a cabo a través de lo que es una tabla de amortización. Y estas amortizaciones se basan en metodologías o sistemas. Y eso es lo que vamos a estar abarcando. Así como se le puede hacer seguimiento desde la perspectiva del deudor, que va a ser el enfoque de este curso realmente, también se puede ver desde la perspectiva del acreedor. El prestamista sería el banco y, claro, tiene una cuenta por cobrar. A nivel contable se puede decir que el deudor tiene un pasivo y el acreedor tiene un activo o inversión que tiene derecho a recibir esos beneficios económicos y el deudor tiene que pagarlos. Entonces, evidentemente, este contrato funciona para ambas partes.
es como, digamos, un espejo, y así como el deudor tiene un control, también el acreedor lo tiene a través de la tabla de capitalización. Nuevamente, como les digo, vamos a enfocarnos en esta tabla de amortización, que por esa razón tiene este título, este tema. Muy bien, vamos a hablar acerca de los elementos básicos del crédito, aunque ya, a ver, ya de alguna manera se los presenté, ¿no? Pero sí es importante entender lo que es esta trifuerza del crédito, porque si queremos, ¿verdad?, tener un buen relacionamiento con las instituciones financieras, no solamente tiene que quedar claro en el contrato estos 3 puntos, sino hay que saber gestionar los recursos para poder cumplirlos. Algo que no puede faltar es el destino del crédito. Usualmente lo que se busca es informar a las partes cómo se van a utilizar los recursos otorgados. Normalmente las empresas, ¿qué hacen? Dependiendo del tipo de crédito, se puede o financiar inventario de mercancía, a esto se le llama capital de trabajo, se le llama así porque son recursos a corto plazo que las empresas o los emprendimientos van a utilizar en el día a día, o también puede ocurrir que este crédito sea más a largo plazo y se vaya a utilizar, por ejemplo, para adquirir activo fijo, maquinarias. Pueden haber, claro, dependiendo de la modalidad, préstamos hipotecarios, pueden haber, digamos, líneas rotativas de crédito, solo por ponerles algunos ejemplos. Y claro, todo esto se va a conceder y se va a definir este contrato en función a lo que pida el deudor. Otra cosa que es clave es entender el tema del plazo, y en función a cómo se pague, aquí empieza todo el relacionamiento con el banco, porque si somos buenos deudores, el banco nos va a compensar de alguna forma. Porque digamos que lo más importante, la señal, lo clave aquí, que están pendientes los bancos, se puede ver en lo que es la capacidad de pago del deudor. Lo cuantifican con un nombre que es el riesgo de crédito, y ciertamente este es el punto central, porque en función a esto, los bancos pueden o limitar sus productos, o más bien nos pueden entregar más cosas. Por eso digo que la relación con los bancos es como una relación de pareja. Inclusive puedo ser un poco polémico, perdón, aquí, al decir de que podemos ser poligámicos, en el sentido de que podemos tener distintas relaciones con diferentes bancos, pero hay que cuidar cada una de ellas. Porque aquí lo que importa, y es muy importante entender también, que mientras el deudor le permita y le dé garantías al banco de que va a poder pagar, entonces estamos bien. Por eso ven que normalmente estas instituciones piden los estados financieros históricos de las empresas. Es importante también que estén auditados, ¿no? Se les pide también algún tipo de análisis financiero, análisis de indicadores de solvencia, liquidez, endeudamiento. Aquí lo clave es entender que la empresa tiene que demostrar que tiene músculo financiero para pagar a través de la generación de flujo de caja. Y el flujo de caja se va a generar en función a la calidad de las inversiones. Si van, ¿verdad? Si un banco va a prestar dinero, la idea es que esto de alguna manera sea rentable, que podamos adquirir activos que sean productivos y puedan generar flujo de caja para luego poder pagar. Acuérdense que los bancos tienen que generar lo que es la intermediación financiera, y están utilizando dinero, ¿verdad?, de otras personas. Por esa razón, los bancos se tienen que cuidar muchísimo, porque están utilizando dinero ajeno, de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, es clave entender estas ideas para que así, digamos, aumenten nuestras posibilidades de financiamiento. Tenemos que tener un buen rating crediticio, tenemos que ser buenos clientes para que nos puedan llegar correos, para que nos pueda decir el banco, mira, tenemos esta oportunidad, te podemos renovar la línea rotativa de crédito, o aumentamos, claro, en el caso de Venezuela, cuando se podía aplicar, te aumentamos el límite de tarjetas de crédito, te vamos a dar este préstamo para que puedas adquirir tu vehículo o para que puedas adquirir tu siguiente stock de inventario. Y claro, todo eso es posible si entendemos esta trifuerza y cumplimos.
Entonces, por esa razón hay que hacerle seguimiento. Y además recuerden que las empresas no tienen solamente un préstamo, tienen muchos préstamos, tienen diferentes plazos, tienen diferentes tasas. Entonces, claro, tiene que haber todo un departamento haciéndole seguimiento y se tiene que asegurar el flujo de caja en función a los niveles de ventas, en función a los niveles de estacionalidad de las ventas. Hay que ver los picos de demanda y ver en qué momento podemos asegurar caja para poder pagar. Entonces, es un trabajo que involucra a todas las partes. Por eso se dice que los bancos son un grupo de interés o stakeholder muy relevante en cuanto a la gestión de recursos a nivel empresarial. Ahora, si vamos a entrarle ya a lo que son las finanzas corporativas y si vamos a verlo desde la perspectiva de la empresa, así como en el tema de rentas, abarcamos lo que es el patrimonio, ahora vamos a abarcar lo que es el financiamiento por deuda. Cuando una empresa emite acciones, se habla de lo que es el capital o recursos propios. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es los recursos con terceros y, claro, a través de la adquisición de préstamos, evidentemente las empresas pueden financiar sus activos o inversiones. Entonces presentamos nuevamente lo que es el estado de situación financiera o balance general y lo que es la famosa ecuación contable en donde nuestras inversiones tienen que ser iguales a nuestras fuentes de financiamiento. Las entradas de dinero tienen que ser iguales a las salidas y el objetivo es financiarse primero, ¿verdad? Y con ese dinero invertir en activos para que posteriormente generen caja y se le pueda pagar. Entonces, aquí estamos hablando con mercados financieros, estamos hablando con banca o estamos hablando con cualquier entidad que nos esté dando o cediendo su dinero y como lo están haciendo, van a exigir un rendimiento por lo que es el costo de oportunidad. Entonces, cuando hablamos de deuda, en este caso, así como el patrimonio tenía un rendimiento, recuerden, dependiendo del tipo de acción, si era común o preferente, también los pasivos tienen un rendimiento. Y este rendimiento ya lo hemos visto. Comenzamos a trabajar con él cuando hablábamos de la famosa tasa de interés activa, que es la que cobran los bancos por el otorgamiento de los préstamos. Ahora vamos a cambiarle el nombre y es importante porque hay que ir cada vez más especializándonos con lo que es el lenguaje. Ahora esta tasa I se va a llamar R sub D, que sería el rendimiento exigido por los acreedores, lo que sería el rendimiento de la deuda y para el caso de los préstamos, porque para los bonos, que es el tema que viene, va a tener también su nombre, pero para el caso de los préstamos bancarios vamos a hablar de lo que es la tasa de interés activa y se va a sintetizar en lo que es el costo de la deuda. Bien, con esta imagen les presento el approach desde una perspectiva de balance y también, y aprovecho para los estudiantes del minor o para los estudiantes que no han abarcado o no han de alguna manera visto la perspectiva contable, les presento también lo que es el estado de resultados o el estado de ganancias y pérdidas. Hay dos maneras, son dos documentos, ¿no? En donde una empresa puede expresar cuáles son sus inversiones, cuáles son sus fuentes de financiamiento y a través de esta perspectiva de resultados vamos a poder ver si una empresa genera ganancias o pérdidas. ¿Y por qué tengo que resaltar el tema de los gastos? Porque, como ya hemos visto, estos intereses se tienen que pagar y se generan unos gastos por intereses que normalmente, ¿verdad? Se suelen expresar en términos anuales y claro, normalmente en los contratos con los bancos se utiliza siempre la tasa periódica o ya está expresado en términos efectivos. Por lo tanto, la famosa TIE o tasa de interés efectiva en la práctica no aplica del todo, sino que ya digamos todos esos contratos están estandarizados a nivel de tasa y cuando se presenta la información contable se tiene que expresar usualmente en términos anuales. Por esa razón, van a ver que a nivel de empresas, los préstamos impactan como un pasivo o deuda e impactan también como un gasto. Y forma parte de lo que es esta estructura, porque una empresa para determinar si tiene ganancias o lo mismo que son las utilidades o lo que es pérdida, tiene que tomar sus ingresos, restar todos los costos operativos, restar todos los gastos operativos, se suman otros ingresos, se restan otros gastos y
se genera este resultado. Y es importante plantearles esta imagen porque vamos a ver uno de los elementos más relevantes a la hora de analizar la deuda, que es lo que se conoce como el escudo fiscal. Actúa como un escudo precisamente porque nos vamos a proteger de una entidad también importante que es el gobierno. ¿En qué sentido? Recuerden que el gobierno recauda impuestos y esto es un ingreso fiscal para ellos. Y claro, este impuesto se va a cobrar sobre estas ganancias, ¿de acuerdo? Y ahora lo que sucede es que el endeudamiento tiene varios beneficios. Ya lo hemos visto de alguna forma y lo vamos a sintetizar más adelante, porque ya sabemos que la deuda, a ver, cuando estamos en inflación, ayuda. También ayuda a pagar en cuotas, también ayuda a saber que es dinero de otra persona, que no sale de nuestro propio bolsillo. Y sabemos que eso genera valor. Pero adicionalmente, como un incentivo para endeudarse, se habla de lo que es este ahorro o beneficio, que es generado producto de que los intereses de la deuda, este gasto por interés, es deducible de impuesto. Y cuando hablo de la palabra deducible, significa que no es que no pagues o dejes de hacerlo, sino que pagas menos de lo que te toca por el hecho de que te estás endeudando. Y de alguna manera eso genera beneficios y se genera un efecto apalancamiento, un efecto de, digamos, como una palanca que lo que hace es maximizar la rentabilidad. Y eso lo vamos a ver producto de que esta R sub D, este rendimiento de la deuda, hay que descontarle, hay que extraerle los impuestos. Esta letra T que ustedes ven aquí es taxes, significa impuesto en inglés, y podemos llegar a una conclusión muy interesante, y es que el rendimiento de la deuda siempre va a ser menor al rendimiento del patrimonio. Es decir, financiarse con deuda es más barato que financiarse con acciones. Además de que podemos ver, como ya vimos en el tema de aplicación de rentas, que es más riesgoso financiarse con acciones que con deuda, porque aquí estamos hablando de que no es dinero nuestro y bueno, de alguna manera, claro, no significa que no haya un lado oscuro o negativo, ya lo vamos a ver, pero de alguna manera la empresa se protege, no solamente se protege, sino que además tiene beneficios fiscales y adicionalmente eso le beneficia también a los accionistas, ¿no? Este escudo fiscal se puede calcular de la siguiente manera. Tomamos el monto de la deuda, ¿ok? Lo que es la deuda financiera, se multiplica por el rendimiento de la misma o la tasa de interés y esto se multiplica por la tasa de impuestos. Lo que quiere decir el escudo fiscal es que es una cantidad que se ahorra la empresa por el hecho de endeudarse. Es lo que deja de pagar en impuestos. Y claro, podemos observar que los intereses, como una especie de conclusión, que los intereses de la deuda no son gravables de impuestos, pero en cambio los dividendos y las ganancias de capital, es decir, lo que tú obtienes por vender la acción en un momento determinado, sí son gravables de impuestos. Tienes que aplicar lo que son los impuestos personales. Y también, bueno, tienes que aplicar un impuesto al dividendo. Entonces allí pueden ver cómo de alguna manera es más beneficioso endeudarse, pero esto tiene un límite como todo. La deuda termina siendo algo muy seductor, tiene aspectos muy positivos, pero hay que saber gestionarlo bien, porque de no hacerlo es que realmente la cuestión se puede poner complicada. Porque si bien es cierto que este efecto apalancamiento es bueno, hay que tomar en cuenta que la emisión de deuda aumenta la volatilidad de los retornos y eso implica que va a aumentar el riesgo de la operación y las exigencias de los accionistas. La razón es, y si ven todo el cuadro, es algo bastante lógico. Si nos endeudamos, estamos obligados, estamos comprometidos a pagar. Eso implica que hay que hacer esfuerzos en la producción para generar flujo de caja. ¿Qué sucedería si no se genera suficiente flujo de caja o hay una caída en las ventas o digamos que el sector no está en su mejor momento y llega la hora de pagar y no hay dinero para pagar? Ahí empiezan todas las situaciones complicadas en donde, bueno, suelen haber deudas con garantías, el rating crediticio se puede manchar,
y realmente se puede hablar de lo que es intereses de mora y el relacionamiento con las instituciones financieras se puede deteriorar y adicionalmente eso perjudica a los accionistas. Por lo tanto, hay que entender esta relación. Si bien es cierto que la rentabilidad va a aumentar con el endeudamiento, eso va a implicar también que los accionistas van a exigir un mayor rendimiento por sus acciones, por el riesgo de que las cosas pueden salir mal. Además, recuerden, según la jerarquía de pagos que ya habíamos visto, aquí se agrega alguien más en el escalón, porque primero hay que pagarle a los que tienen deuda, a los acreedores. Después se le paga a los accionistas preferentes y quienes se quedan al final de la olla con el raspado son los accionistas comunes. Como pueden ver, eso explica esta volatilidad de los retornos y hay que entender que este juego, ¿verdad?, del escudo fiscal es muy relevante. Sobre todo, por ejemplo, en economías como la norteamericana. Aquí en Venezuela puede ser un elemento importante, sin embargo, se ha diluido muchísimo gracias a la inflación. Ya eso lo vamos a, o sea, yo lo voy a conversar más adelante. Vamos a terminar este video con el primer ejercicio. En este caso tenemos a una empresa que se llama TechStrong. Es un negocio que se dedica a la instalación de cámaras y equipos de seguridad para empresas. ¿Y qué vamos a ver con este caso hipotético? Vamos a ver cómo la deuda ciertamente cuando entra en el juego genera beneficios. Porque podemos ver, obtuvo en este año una utilidad operativa, una ganancia, vamos a decirlo así, los ingresos menos los costos, de $150,000 y está evaluando dos planes de financiamiento. Uno consiste en endeudarse mediante préstamos bancarios por $100,000 al 10% anual, mientras que el otro consiste en solo recaudar fondos mediante la emisión de acciones, también por 100,000. Esto es mutuamente excluyente, o escogemos uno o el otro. La empresa tiene como política pagarle el 10% de las utilidades obtenidas, según al programa o plan de dividendos que se tenga, a los accionistas. Se toma el 10% de las ganancias y se va a distribuir. Dada la información anterior, ¿qué se pide? Uno, evaluar cuál plan de financiamiento es más rentable para la empresa si tenemos una tasa efectiva de impuestos del 34%, calcular el costo efectivo o después de impuestos de la deuda, porque bueno, vamos a ver que si tomamos este rendimiento y le descontamos ese impuesto, va a dar un valor menor, y vamos a ver el efecto del escudo fiscal obtenido por el endeudamiento. Entonces, aquí ya se los presento. Fíjense, está el archivo de Excel también en módulo 7 para que puedan revisar los cálculos, pero esto es algo bastante intuitivo. Vamos a analizar ambos escenarios. Tenemos un escenario con deuda y un escenario sin deuda. Si nosotros partimos de nuestra ganancia operativa, en ambos casos, cuando tenemos deuda con préstamos bancarios, tenemos unos gastos por intereses, que son el 10% de 100,000. En la jerga contable se utilizan los paréntesis para indicar montos negativos. Eso es para las personas que no conozcan esto. De igual manera pueden poner su signo negativo al lado, al principio, no hay problema. Pero fíjense cómo la utilidad antes de impuestos sobre la renta disminuye gracias al gasto por interés. Y efectivamente, cuando le sacamos el 34% a esta ganancia, podemos observar cómo en el escenario número 1 es menor. Evidentemente, la ganancia neta es menor en el escenario 1. Y ustedes dirán, pero a ver, ¿cuál es el efecto de la deuda entonces? Si evidentemente tengo menos. Bueno, que el tema es que el pago de dividendos sale de las ganancias netas. Entonces, bueno, se imaginarán, si agarramos ahora el 10% de las utilidades, que es 99,000 en este caso, pueden ver que la utilidad después de dividendos o lo que queda para el escenario número 2 es menor. Y además piensen esto, ¿cuál es la utilidad por acción de los accionistas? En el escenario número 2 es menor, en el escenario número 1 es mayor. Por esa razón, el efecto del endeudamiento beneficia a los accionistas. Y como pueden observar, si nosotros calculamos el costo de la deuda después de impuestos, tomamos el 10% y le extraemos el 34% y tenemos un costo efectivo de 6,60%. Les explico de qué va. ¿Qué pasa? Que
según el contrato, la empresa tiene que pagar 10%. Eso no va a cambiar. Lo que sucede es que si nosotros compensamos ese pago de 10% con el ahorro de impuestos, el efecto neto es 6,60%. ¿Ok? Y además lo podemos ver en el efecto del escudo fiscal. Porque si tomamos los 100.000 de la deuda, lo multiplicamos por 10% y a su vez le sacamos el 34% de los impuestos, nos estamos ahorrando $3,400 en este caso.